¿Qué es obedecer en lo emocional? Jesús nos mostró la forma correcta de vivir en esa área. Dijo: no se afanen, no vivan ansiosos por el que comer, por el que vestir, por el que calzar. De igual forma nos mostró que no estuviésemos pensando en el día de mañana, porque eso puede producir óxido a nuestra vida. El día de mañana vendrá, pongamos el futuro en oración, pero vivamos bien el hoy, que es el presente. Luego, en la parte física, sabemos y tenemos información acerca de las cosas que dañan el cuerpo. ¿Cuántos saben que las bebidas gaseosas contienen, una bebida gaseosa regular, 8 cucharadas de azúcar? Y ojalá que fuera azúcar de maíz, es de caña, de caña, es de maíz, jarabe de maíz, que es más fuerte. Entonces la gente dice: qué rico, me está quitando la sed, pero se está metiendo 8 cucharadas. Según los expertos, dicen que eso afecta muchísimo nuestro sistema. ¿Cuántos sabían esa información? Amén. Entonces, ¿por qué sigue bebiendo gaseosa? Esa es mi pregunta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. De eso se trata, que es tiempo de obedecer. Igual en la parte económica, personas que ganan el dinero y no saben cómo administrarlo, u otros que gastan antes de ganarlo. O sea, ya se endeudaron. Y esto provoca grandes crisis económicas, lo cual pues vamos a tener que hacer un rediseño en nuestra vida, porque es tiempo de obedecer. Y un punto de que es tiempo de obedecer lo vemos en un ejemplo o parábola que Jesús enseñó, y por eso vamos a ir a Mateo capítulo 21, verso 28. La parábola se llama Los dos hijos, y la pregunta que nos hacemos: ¿a qué hijo me parezco? ¿Al primero, que es el mayor, o al segundo, que es el menor? Este es el tiempo para abrir nuestros ojos y observar que los ejemplos del Antiguo Testamento son una ilustración para nuestras vidas. Los ejemplos que Jesús puso de la vida son un referente para evaluar nuestra vida. Cuando yo observo los ejemplos de la Biblia, en realidad el personaje que está ahí ejemplifica quizás nuestra vida, y por eso hay que mirarlo de esta manera. Ese padre del cual habla ese ejemplo simboliza a Dios, y esos dos hijos a nosotros. Y de esta manera lo leemos. Dice Mateo 21, verso 28. Envíen el contacto, ¿verdad? Por favor, a otras personas, antes de leer, envíen el contacto de este tema, que les va a ser de gran edificación al corazón de ellos, ya sea en YouTube o en Facebook. Y dice así: Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar en la viña. Todos en voz alta. ¿Qué le dijo? Hijo, ve a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero ir. ¿Se le parece a alguien esa voz? No quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Verso 30. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le dijo, o él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos, o sea, desde ese entonces tenían problemas los cobradores de impuestos de mala fama, los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso,
no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en Él. La filosofía no puede ayudarnos para vivir la vida práctica. La filosofía es una corriente de pensamientos que pueden ser ideas muy buenas, pero solo son ideas y no realidades. El cristianismo se fundamenta en hechos, prácticas, formas y maneras de ver cada día lo que queremos alcanzar, pero por medio de algo que Dios nos pide. Observe que este ejemplo viene a sacudir los cimientos de nuestra personalidad, porque nos vemos en el cuadro de ese hijo mayor que dijo: no quiero ir. Habrán cosas que no queremos hacer, que no deseamos hacer. De hecho, hay un pleito entre lo interno de nuestro corazón por hacer lo que queremos versus la voluntad de Dios. ¿Cuándo se acaba esa lucha? Hasta que muramos. Pero mientras estemos vivos, vamos a tener nuestra propia opinión frente a la opinión de Dios. Observe que Dios jamás nos pide opinión a nosotros, porque Él es el Padre perfecto y sabe lo que necesitamos, y nos dio el manual perfecto, que es la Santa Biblia, que es infalible. El manual del éxito para los hijos de Dios ya está en nuestras manos, pero nosotros todavía estamos lidiando con el carácter con respecto a qué aceptamos o qué no aceptamos. De hecho, vivimos en la generación de aquellos que quieren ser maestros de muchos sin ser discípulos de nadie. Y es un peligro latente ese tipo de personas que influyen en otros por causa de que opinan lo errado, lo extraviado y hasta lo dañino. Y yo no puedo dejarme guiar por lo que otro dice. Pero aquí vamos con la lucha personal. Le decimos: no quiero, Señor. De hecho, cada uno de nosotros será probado con este asunto de que Dios nos mande a hacer cosas que no nos gustan. Son buenas, pero no nos gustan, porque quiebran nuestro orgullo. Por ejemplo, el servicio a Dios quiebra nuestro orgullo, porque ser servidor de los demás es derribar aquella actitud que yo tenía, que otros me sirvan. Jesús vino y Él como hijo tuvo que ser sometido en obediencia radical, y Él aprendió de esta manera. Aunque era todo Dios, se hizo hombre y vino para servir y no para ser servido. De tal forma que el servicio humilla el orgullo. Y este hijo dijo: no quiero ir a servir en tu viña. Estaban bien, tenían todas las comodidades, pero cuando hay una orden del Padre, yo me veo reflejado en ese hijo que dice: no quiero ir. Pero aquí tenemos un punto maravilloso, y es cambiar de opinión, porque la opinión es lo que suponemos, imaginamos, lo que creemos, lo que juzgamos. Pero ¿quién dice que mi opinión es la correcta? Y ese es el referente que tengo en este ejemplo de la Biblia, que a veces creemos que nuestras opiniones son las correctas. De hecho, necesitamos abrir los ojos para darnos cuenta que estamos en lo errado. Algunos de ustedes dirán hoy: qué mal estuve hace tiempo. A mí me ha sucedido eso. Se cree y se dice que del 90 y tantos % de las personas que se han hecho un tatuaje en el cuerpo, a los años se quedan viendo y dicen: ¿por qué me hice este tatuaje? Y se arrepienten, pero ya tienen manchada su piel. De hecho, se mira muy mal un tatuaje después de varios años. Y conozco a personas que yo les he preguntado después de 15, 20 o 30 años de haberse hecho ese tatuaje: ¿y qué sentís ahora que lo tenés? Quisiera quitármelo, pero no puedo. Entonces, hay cosas de las cuales nos podemos arrepentir en el futuro, pero Dios nos enseña a reflexionar y cambiar de opinión ahora. Este es nuestro buen momento para obedecer. Observe el libro de Hebreos capítulo 3 verso 15.
Mientras estamos en esta transmisión, creo que Dios nos está llevando o conduciendo de manera en que podamos alcanzar los beneficios de la vida práctica. A mí me gusta que alguien me enseñe para triunfar, para lograrlo, cómo hacerlo. Ese sistema en que me inducen me gusta, y la palabra de Dios es poderosa para eso. Por eso vivo inspirado, aprendiendo y aprendiendo, porque hay muchas cosas en las que yo estaba errados. Hebreos 3, verso 15. Por eso la Biblia dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos. Como dice, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. Los israelitas eran presa fácil de los egipcios. Ellos tenían un problema grave, estaban sirviendo, eran esclavos. Entonces tenían una mente muy limitada. Cuando Dios los libera, entonces ven la realidad. Ya no hay cadenas, no hay prisiones, no hay verdugos, somos libres. Aparentemente, en la forma física, los israelitas tenían todas las ventajas. Oiga los beneficios que Dios les dio. Les puso una nube en el desierto para que no les diera insolación, una antorcha de noche como una calefacción. En el día, cada mañana recogían una semilla que era el maná. Hay gente que me ha preguntado: ¿qué es el maná? De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? Era en realidad el cornflake de ellos, el nutriente, el cereal que les ayudaba a la digestión, que los mantenía saludables. Esa gente estaba, como decimos nosotros, mimada por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Solo que mi comida, y dice que parecían una hojuela. A mí me gustan mucho las hojuelas nicaragüenses, que le echan una mielita ahí arriba, y cuando suena eso crunch y pasa por el paladar con un café caliente sin azúcar, eso es bueno. Esa gente se la estaba viendo de una manera tan positiva. Dice que sus vestidos nunca se gastaron. ¿Qué marca de ropa era esa? ¿Qué marca de ropa era? Era marca Jireh, Dios proveerá. Y las sandalias jamás se le gastaron. ¿Se imagina un par de sandalias que dure 40 años sin que se gasten? ¡Qué privilegio! Pero tenían problemas. Y el problema es que endurecieron su corazón. Entonces, la obstinación o terquedad es cerrar el corazón. Oiga otro pasaje: no cierren herméticamente el corazón como hicieron los que se rebelaron. Aquí está el problema: es no reconocer la falta. Aquel hijo dijo: no voy a ir, pero después reflexionó: voy a ir. Qué interesante. Otro texto dice así, o sea, otra versión: no se opongan como antes cuando se rebelaron contra él. Cuando Dios dice no seas terco, es que el testarudo puede ser alguien que no da su brazo a torcer. Estoy diciendo que reconoce, sabe que no está en lo correcto, pero no da su brazo a torcer. Y por lo tanto, alguien que no atiende las razones se vuelve terco. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Cómo poder ser mejor cada día? En realidad, nunca la desobediencia nos ha llevado a buenos resultados. De hecho, la culpa la tienen Adán y Eva, que desobedecieron. Y si Dios le hubiera dado a Adán una suegra, le hubieran echado el clavo a la suegra. Por esta suegra que yo tengo que ver. No. El problema es que asumamos, tenemos que asumir, escuchen jóvenes, cada quien debe de reconocer sus propias responsabilidades. Cada quien, porque todos debemos de tomar decisiones que pueden ser la diferencia entre el triunfo o el fracaso. Recuerdo que un muchacho se me acercó y me dijo: pastor, no sé qué hacer, estoy frustrado, tengo una niña de 2 años, no me he casado con la muchacha, estoy viviendo muy mal la vida. Él se sentía en realidad confundido, y le dije: ¿por qué te sentís confundido? Bueno, me dice, porque yo sé que es mal lo que estoy haciendo viviendo en esta condición, pero
pero tengo problemas. Y le digo, ¿por qué no te casás? La muchacha era tu novia, te tuvo un hijo, tienes 2 años esa niña, ¿y por qué no te casás? Es que le voy a decir la verdad, es malcriada. Él me dice que la muchacha es malcriada y le digo yo, ¿y eso no lo echaste de ver cuando estabas besándote y abrazándote con ella? Hasta ahora lo descubriste, Cristóbal Colón. ¿Saben qué pasa? No podemos parchar nuestros errores tapándolos con justificaciones. Dios perdona los pecados, pero no perdona las excusas. Y tenemos que asumir nuestro error. Sí, considero, cometí el error. Perdóname, Señor. Aquí estoy, pero lo voy a hacer. Bien, un punto clave sobre este asunto es entonces que hagamos una oración hoy y le digamos al Señor que nuestros ojos estén abiertos para mirar la realidad, que nuestros oídos estén atentos para escuchar y hacer los cambios necesarios en nuestro corazón. Antes de continuar, quiero que cierre los ojos conmigo y repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido de corazón que me ayudes a cambiar en aquellas áreas que necesito ser transformado. Yo te ruego por medio de tu Espíritu Santo que guíes mi corazón para hacer tu voluntad. Crea en mí disposición de ánimo para obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración la hago siempre. Quizás no con las mismas palabras, pero con el mismo propósito. Le digo, Señor, ayúdame a no ser terco. En el referente de los campesinos de Nicaragua, le decimos terca a la mula. Y yo le pregunté a un campesino, ¿y por qué es terca? ¿Y sabe lo que me respondió? Porque es mula. Y me recuerdo de mi abuela que me decía, no seas terco como una mula. De hecho, nunca he tenido tanta relación con una mula de conocerla. Pero yo tenía un caballo, lo compré en Nueva Guinea. Yo tenía como, sí, un caballo negro. Era un caballo joven, tenía como, bueno, no recuerdo la edad, no le vi la partida de nacimiento. Pero era un caballo joven. Un caballo joven. Me gustó que era brioso. Y mi amigo que tenía otro caballo que vivía en Nueva Guinea me dice, cómpralo, yo lo voy a tener ahí en mi finca. Y lo compré, pero cada 6 meses lo montaba. Imagínense un caballo cada 6 meses que lo monta. Entonces no había una buena relación entre jinete y caballo. Y el día en que me monto, aparece una, no sé si una mula, pero apareció algo ahí. Y el caballo se pone brioso. Y yo lo trato de agarrar con las riendas, pero él no me hizo caso. Se fue tras la mula a toda velocidad. Y yo solo veo que nos estamos acercando a un árbol de limón lleno de espinas. Y al otro lado está un árbol que parece un poste. Escogí el poste. Y a nivel de caricatura me estrellé contra ese poste. El caballo siguió con su forma indómita. Yo sentí que se me salió todo el aire, quedé sentado. Mi amigo fue riéndose como están ustedes y me levantó. Yo agarré un palo, una raja de leña y le metí en la parte de la mejilla del caballo un golpe fuerte. ¿Y sabe lo que le dije? Sos un animal. Y le dije a mi amigo, vendelo. ¿Estás seguro? Vendelo. Todo esto tiene que ver con terquedad, rebelión, actos incorrectos, que a veces nosotros hacemos cosas que atropellan a los demás, que dañan a otros. Por causa de nuestra desobediencia puede ser que la familia salga afectada, que la empresa salga dañada,
que la congregación sufra por causa de ese hijo rebelde. Pero podemos decir hoy: cambio de opinión, voy a cambiar, estoy dispuesto a ser transformado por Dios. Y esto es lo lindo. Yo por eso le digo: haga esta oración diario. Señor, ayúdame a tener un corazón abierto para cambios positivos, a querer ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo. Ayúdame, no sea yo confundido, dijo el salmista David. Oiga la oración que hacía David: no sea yo confundido. Nuestra mente nos puede jugar una mala pasada y ver la percepción, observarla como no es, y caer en graves errores. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el hijo menor? Dice que el hijo prometió y no cumplió. Y yo pregunto, revisemos el archivo de cosas y nos preguntamos: ¿qué hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido? La pregunta es esa: ¿qué le he prometido a Dios que yo no le haya cumplido o que no haya obedecido? Quizá prometimos algo en un momento de desesperación, una situación de angustia, donde le dijimos: Señor, si tú me salvas de esto, si me sacas de aquello, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto. Un accidente, o quizá el problema de la pandemia, del COVID. En esa angustia Dios cumplió mostrando su fidelidad. Pero ¿qué de nosotros? Aquí estamos. Abramos nuestros ojos y pensemos en ese cambio que debe de ocurrir. El hijo menor dijo sí, entusiasmado. ¿A cuántos de nosotros nos han jugado una mala pasada que nos dicen sí y no cumple la gente? Pues lo que uno siembra es lo que cosecha. Yo debo de decir sí, sí, no, no. Cuando mi hijo era pequeño, el menor salió como avispado. Parece que el mayor y la segunda lo entrenaron bastante. Entonces el tercero traía lo de su hermano mayor, lo de su hermana segunda y lo de él propiamente. Y me decía: papi, quiero tal cosa. No, hijo, no te puedo prometer eso. ¿Qué es prometer? Prometer es que voy a dártelo. Prométemelo. No te lo prometo. Entonces él venía y regresaba y me decía: papi, no lo necesito ahorita, prométeme lo que me lo vas a dar dentro de 3 meses. Entonces yo le decía: ok, como era algo material, le decía: sí, dentro de 3 meses está bien. ¿Prometido? Sí. Pero hermano, él era como un agente de esos bancos. Él me estaba recordando, me escribía un papelito y me lo daba. Me traía un caramelo y me decía: papi, ¿te acordás de la promesa? Sí, claro, ya sabes, está en pie. Hasta que yo le daba lo que él quería. En realidad tenía una psicología muy interesante. Pero porque ¿cuántos son hijos mayores? Levanten la mano los que son hijos mayores, los que somos primogénitos. A ver, ¿quiénes son primogénitos? Levante bien la mano. Ahí están arriba algunos primogénitos. Al primogénito le delegan otras responsabilidades. Le dicen: si tu hermano llora, te la ves conmigo. Entonces uno tiene que estar velando por el menor. Y casi siempre los hijos mayores son los que oyen los comentarios y las cosas y las entienden más que los otros. Los otros se quedan viendo para los lados mientras el mayor se pone nervioso. ¿Cuántos son hijos de en medio que no son ni mayor ni menor? Levante la mano. Ahí están. Los de en medio son buenos negociantes, porque no son ni los primeros ni los últimos. Y cuando son pobres y son del mismo sexo, entonces siempre el mayor está esperando que crezca. El menor, el de en medio, está esperando que su hermano crezca para que no le quede la ropa a él y se la den al que sigue. ¿Y cuántos son hijos menores? Levanten la mano en Nicaragua le decimos ¿cómo los menores? Los cumiches. Esos son los que se van para la universidad temprano. Dice: voy para la universidad. Y la mamá se tiene que salir y decirle: hijo, ¿qué fue, mamá? Voy para la universidad. Pero dejaste la mochila de los libros. Esos son
Son los que cuando cumplen 17, 18 años, la abuelita los agarra y le hace chaqui, chaqui, nanara, taquita. Y ellos se dejan hacer todos los bailecitos que quieren. Esos son los hijos menores. Cuando mi hijo menor estaba creciendo, me venía a demostrar. Los hijos menores son muy demostrativos. Papi, ya puedo dar 3 volteretas. Y daba 3 volteretas. Papi, ya puedo hacer esto. Ellos siempre están mostrando lo que pueden hacer. Pero el hijo menor dijo, sí, voy a ir. Y no fue. Y la pregunta es, ¿a dónde le pidió el padre que fuera a su hijo? A trabajar en su viña. La viña se refiere a la comisión de hacer discípulos. Dios no nos quiere solo sentados en estas sillas, ni trayendo el carro, los que tienen carro, solo para venir a la iglesia cuando podemos traer a otros que lo necesitan. La comisión de Dios es clara. El Señor dice, ustedes le van a enseñar a otras personas a obedecer lo que yo les he mandado de la misma forma como ustedes lo están haciendo. ¿De qué manera tenemos que enseñarle a la gente? Con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. No es difícil, pero Dios nos comisionó en la viña a hacer discípulos. Y no es malo que vengamos a la iglesia. Por eso yo aplaudo a todas esas mujeres, varones y jóvenes que se apasionan no solo por servir en la viña, sino por velar por esa viña del Señor, que son todas esas millones de almitas, almas que necesitan palabras de consuelo, de esperanza, personas que están necesitando un amigo. Este es el tiempo glorioso, no solo para decir yo iré, sino accionar en la encomienda del Padre. Jesús pasó por momentos difíciles, pero la honra más grande que Jesús le dio a Dios fue obedecer su santa palabra. Jesús fue obediente hasta lo sumo, hasta dejarse crucificar. Y en el momento en que iban a llegar a buscarlo una banda de soldados con religiosos para atraparlo, golpearlo, él sabía todo lo que le iba a suceder. Hizo esta oración en el libro de Mateo capítulo 26 verso 39. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué dijo Jesús? Pero no se hará lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Ahí es donde capturamos el corazón de Dios. Siempre Jesús fue obediente. Cuando él se fue a bautizar al Jordán, no crean que era un día normal. Era un día muy complicado, porque lo iban a confundir con un malhechor, un pecador, con una persona que está en actos delictivos arrepintiéndose. De hecho, eso es lo que hacía Juan. Juan bautizaba a las personas que tenían mala reputación, pero que se arrepentían. Y ahí fue Jesús, siendo un hombre puro y sin pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando él salió de las aguas, la voz del Padre se escuchó decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tenemos que hacer? Le vamos a sacar una sonrisa al Padre. Vamos a decirle: Señor, quiero serte fiel en todo. Te voy a obedecer aunque me cueste mucho. Es mejor quedar bien con Dios antes que con los hombres. Quizás voy a pasar el ridículo ante mis amigos, pero le voy a decir: Señor, cumplo con tu voluntad. Esa es la victoria y el éxito en nuestra vida. No hay otra cosa más grande
en esta existencia, en este cuerpo que estamos, que decir: me consagro para el Señor, voy a honrarlo todos los días de mi vida. Hay promesas gloriosas cuando nosotros lo honramos. Hay promesas fieles y verdaderas que son contundentes con aquellos que le son fieles al Señor. Cuando Dios dice en su palabra que Él es un Dios de honra, Él también quiere honrar a los que le honran. Por lo tanto, mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Ahí está el éxito de mi vida. La obediencia hace disfrutar y prosperar a la familia. Eclesiastés capítulo 2 verso 24. Este texto lo hallé en una versión que impactó mi corazón, y al leerlo usted va a disfrutar, pero también a capturar esta promesa y decir: quiero que esa promesa se haga realidad. Dios promete y cumple en base a nuestra actitud de obediencia. Y aquí lo tenemos. Dice así: escuchen, no hay nada mejor para el hombre y la mujer que disfrutar de su comida, su bebida y su trabajo. Y esto tiene que ver con la buena vida en familia. Me gusta esa vida. De hecho, el dinero ayuda mucho, pero no da la felicidad. Sin embargo, cuando una persona utiliza el dinero para aquellos fines correctos, entonces siente felicidad. Y aquí está diciendo: disfrutar una buena comida, disfrutar el trabajo. El deleite del ser humano todos los días mientras estemos en esta tierra tiene que ver con la inspiración. Es difícil que una persona que no está inspirada, que no está motivada, pueda avanzar. Pero qué maravillosa es la familia en esa atmósfera y el trabajo con esa dinámica. Y aquí lo dice: entonces reconocí, dice el escritor de Eclesiastés, reconocí que aún, dice acá, es este placer el que procede de Dios. ¿Qué nos da Dios? El placer de disfrutar la vida en familia, de tener ese tiempo con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestra esposa o los que tienen en su casa un familiar. Y el trabajo, la dinámica del trabajo. Ahora sigue este versículo con una revelación más interesante y dice así: porque sin Él, dice acá, sin Él, ¿quién puede comer o tener gozo? Se fijan que aquí tiene que ver con la actitud de nuestra vida. ¿Quién puede tener gozo sin Dios? Porque Dios da sabiduría, conocimiento y gozo, tres cosas, a quien es de su agrado. Cuando obedecemos a Dios, Él nos da sabiduría, conocimiento y gozo si estamos agradando su corazón. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se la entrega a quienes le agradan. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Es como querer agarrar el viento, hacer dinero, trabajar duro, luchar fuerte para sufrir. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que una persona trabaje tan fuerte, se sacrifique y al final no disfruta ni a sus hijos ni al trabajo? Entonces, cuando esa persona que no tomó en cuenta obedecer a Dios está en esa situación, Dios viene y le da la bendición al que lo agrada, al que agrada al Señor. Qué interesante encontrarle el sentido correcto y divino a la obediencia. La obediencia hace esto. Y quiero terminar con otro pasaje. Le dice Dios, el ejemplo se lo pone económico a la gente que está ahí. Hubo un hombre que antes de irse le dio 5 talentos a una persona, 2 talentos a otra persona y 1 talento a otra persona. Los talentos simbolizaban todo un año de trabajo. Quiere decir que el capital de inversión fue fuerte.
Y le dijo a esas 3 personas: multipliquen mi dinero para que cuando yo regrese encuentre que ustedes han multiplicado la plata. Y se fue y regresó al tiempo, y cuando éste pidió cuentas, vino el primero y le dijo: me diste 5 talentos y aquí están otros 5 que multipliqué. Financieramente tuvo éxito. ¿Por qué? Porque fue diligente en multiplicarlos, fue obediente. El segundo vino y le dijo: me diste 2 y aquí hay otros 2 más. El tercero dijo: yo sé que vos sos hombre duro y pedís cuentas, y yo tuve miedo y yo enterré el talento, y el talento que me diste aquí está, yo no lo multipliqué, ahí lo tenía guardado. Le dice este hombre: siervo malo, siervo negligente, quítenle el talento y désenlo al que multiplicó más, y a este échenlo afuera a las tinieblas donde esté el lloro y crujir de dientes. La obediencia nos permitirá incrementar financieramente, espiritualmente, emocionalmente. La obediencia nos va a permitir alcanzar aquellas cosas que otros las anhelan, pero por no obedecer nunca las lograrán. La clave es obedecer. Cierren sus ojos. Padre, yo te doy gracias